VIP Inside, donde los eventos hablan. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes que nos estén escuchando y buenos días a ti, Laura, que nos acompañas hoy. Hola Mireia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como has dicho. Y hoy, chicos, chicas y chiques, tenemos un invitado que cuando empecé a leer su currículum dije, pero ¿cómo le ha dado tiempo a hacer todo esto? ¿Sabes? Es que literalmente hablamos de alguien que ha gestionado la comunicación en un parque temático con millones de visitantes, una farmacéutica, en una universidad y en una de las consultorías más grandes del mundo. O sea, ¿qué? No, tal cual, tal cual, tal cual. Hoy tenemos con nosotras, nosotros y nosotres a Josep María Brugués, que es consultor de comunicación corporativa, especialista en gestión de crisis y formador de portavoces. Y encima da clase a 3 universidades, no una ni dos, 3. Sí, no, 3. Así que bienvenido, Josep María. Muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Toma ya, claro que sí. Exacto, en cualquier momento del día en el que estén nuestros oyentes. Tal cual. Entonces, Josep María, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿no? No, encantado, muchísimas gracias por invitarme y poder venir a explicar mi vida profesional. Claro Estoy que encantado aquí Qué guay. para compartirla, porque a mí lo que me gusta es compartir. Totalmente, y además que tu vida profesional no es poca, o sea, tenemos 30 minutos, 40 de episodio, pero no va a ser suficiente, ya os lo No, digo no. yo. Tal cual. Nos Pero- van a quedar cosas, así que habrá una Sí, sí. segunda parte seguro. Pero bueno, Josep María, yo te quería hacer ya una pregunta para romper el hielo y es, en una sola frase o en una sola palabra, ¿cómo definirías tú lo que ha sido toda tu carrera en la comunicación corporativa, por ejemplo? Mi gran objetivo ha sido ayudar a las empresas a comunicar, ya sea Ujú. internamente o sea externamente, ayudar a empresas o organizaciones a mejorar su comunicación o a comunicar. Claro, porque es lo que dices, ¿no? Que a nivel de comunicación siempre se entiende como externa, pero también hay una parte de comunicación interna que es muy importante, porque si al final la empresa no se comunica correctamente con los integrantes, no acaba de salir bien la faena, ¿no? Es que hoy en día la comunicación externa no se entiende sin la interna, porque además la interna hoy en día que todos tenemos redes sociales, tenemos muchas herramientas, o comunicas primero internamente Ya. e informas a tu gente de las cosas que que hace la compañía o las cosas que hace la compañía, Mm. porque lo peor es que la gente de la compañía se entere de lo que está haciendo la compañía por externos o No, que se tal enteren por Total. medios externos. Mm. Eso lo que hace es que tú como trabajador o empleado te sientes te sientes como un elemento de segundo orden. Por Fuera de tanto, lugar, ¿no? exacto, por lo tanto, es súper importante. Y ya os lo digo, además, después del COVID o durante el COVID, ayer se descubrió que había muchas empresas que la comunicación interna no estaba todavía muy desarrollada, para decirlo, y eso descubrió que hay que comunicarse con tu gente. Y más en esa época que la gente no estaba en la empresa, Tal estaba cual. en su casa. Totalmente. Por lo tanto, ahí es donde se ha descubierto muchas veces que la comunicación interna era importante. Ya lo era importante, pero mucha gente descubrió que la comunicación interna es fundamental. Sí, yo creo que la época del COVID fue también un momento de decir, vale, estamos bien, pero ¿cómo podemos estar mejor, ¿no? Tanto en la comunicación interna como en diferentes Fue- aspectos de la empresa e incluso de la sociedad, ¿no? Totalmente fue, yo creo que un momento de parón no solo en la sociedad, sino un momento de parón para hacer introspección en cada uno mismo y en cada una de las empresas o en la empresa en la que estabas trabajando actualmente o un momento de plantearte muchas cosas, ¿no? 100%. Así que también fue bastante bien por esa parte, ¿no? Tal cual. Sí, ayudó a mejorar la comunicación interna. Que ya Claro. estaba, es un buen sector la comunicación interna, que yo, para la gente que no está escuchando, dices alumnos, no, la comunicación externa. Un elemento hoy actual que donde muchas empresas también están buscando muchísima gente del mundo de la comunicación es la comunicación interna. Tal cual. Porque el público nuestro público interno es nuestro, como se dice muchas veces, embajador. Hay que darle la información y esa información lo que ayuda es a multiplicar nuestro mensaje y hacerlo más creíble, aquello que estamos diciendo por comunicación externa. Por lo tanto, para mí el tema de la comunicación interna hoy en día os diría que según qué sectores es muchísimo más importante la comunicación interna que la externa, porque la externa no puedes comunicar demasiadas cosas. Exacto, e imprescindible, ¿no? Sí. Diría yo también, porque hay gente que creo que no es consciente del trabajo que se hace en la comunicación interna, porque tú, Josep María,
¿qué era lo que hacía cada día? Así algo que destacarías, que dirías, esto no puede faltar en un momento pues tan imprescindible como el que es la comunicación interna. Informar. La importancia es la transparencia. Hay que decir las cosas, quizá de maneras distintas que lo dirías externamente, pero es el tema de ser transparente y ser claro. Porque si mientes, has perdido toda tu credibilidad. Por lo tanto, hay que ser transparente y estar preparado, ¿eh? Porque hay organizaciones que dicen el tema de la transparencia les no es cuesta lo un suyo, poquito. les cuesta un poquito. Como dicen, el papel lo aguanta todo, ¿no? Sí, hay que ser transparentes, pero luego a veces la realidad es otra. Claro. Y cuando digo comunicación interna, cuando hablamos de transparencia, estoy hablando que desde arriba de todo de la organización o de la empresa, si decimos que somos transparentes, tiene que ser desde arriba para abajo. No solamente los que estamos en el día a día y los de arriba hacer lo que quieran, no, porque los de arriba son un ejemplo a seguir. Y si por un lado te están diciendo, no, tenemos que ser más transparentes, más amables, más cooperativos con nuestros compañeros, y ves que los de arriba siguen en su mundo y esa colaboración y esa transparencia no aparece, eso genera incomodidades y a veces, pues, en fin, incluso gente toma la decisión de buscarse otra empresa. 100%. Exacto. Entonces, ¿cómo fue que acabaste en este momento de comunicación corporativa? Porque yo entiendo que no ha sido una cosa que te vino de pequeño a decir, me encanta la comunicación corporativa con los tractores, ¿no? Pues no, mira, me vino un poco, una de mis vocaciones principales era maestro. Enseñar. El tema de la docencia lo llevaba en mente, pero no empecé por el mundo de la docencia. La docencia ha venido más tarde. Pero el tema de la docencia me gustaba. Y entonces estudié periodismo en la Autónoma. ¿Por qué estudié periodismo? Porque me apareció mi abuelo, que tengo un abuelo, no en paz descanse, en Los Ángeles, era periodista en Hollywood, y entonces descubrí el momento, ¡ay, qué bonito! Ir contando cosas como él contaba, explicaba cosas de Hollywood, de los artistas y todo eso. Digo, ¡ay, qué bonito! Y eso me hizo estudiar periodismo. Estudié periodismo, os lo hago un poco resumen, ¿eh? Sí, no. Cuando terminé el servicio militar, porque en mi época era obligatorio el servicio militar, me fui a vivir a Estados Unidos. Me fui a Los Ángeles, donde vivían mis abuelos, estuve en Los Ángeles y allí descubrí, cuando me fui a la universidad, me fui al estado de Washington, al norte, en Seattle, donde tengo uno de mis tíos, está allí, y mis primas. Pues allí fui a estudiar, hice un summer school y ahí descubrí la comunicación corporativa. Wow. Y ahí te removió por dentro y dijiste... Dije, esto me gusta, porque yo aquí os cuento también, antes había hecho radio, había estado en Radio Nacional, hacía un programa los sábados por la mañana, un programa infantil, con tema sobre teatro, llevaba entrevistas de grupos infantiles y todo eso, y veía que, ostras, lo del periodismo me gustaba, pero cuando me fui a Estados Unidos y descubrí en la carrera la comunicación corporativa, dije, això m'agrada. Claro. Esto me apasiona. Entonces, cuando regresé de Estados Unidos, entré en una agencia de publicidad en el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación y allí empecé a aplicar la comunicación corporativa y también me dedicaba a hacer muchos eventos. O sea, hice muchísimos eventos. Empecé haciendo eventos para clientes, pero luego empecé a hacerles a esos clientes y a mi propia agencia pues el tema de las noticias, generar entrevistas en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y ahí empezó todo. Y luego de allí pues ya me pasé, hice el salto ya al mundo del cliente y me fui al departamento de comunicación, como habéis comentado anteriormente, pues estuve en parque temático, en unos laboratorios químicos, por lo tanto ya allí ya llevé toda mi experiencia y mis ganas a ese mundo. Claro, porque has comentado que hiciste la carrera de periodismo. Entonces, para toda la gente que está estudiando o está mirando algún tipo de carrera a la que ir, ¿consideras que la carrera de periodismo y de relaciones públicas, ya que es un entorno de comunicación, puede ser parecido? ¿O hay un abismo de diferencia bastante...? A la carrera que estamos haciendo nosotros ahora. Mirad, claro, de mi época ahora ha cambiado muchísimo. En mi época no había el tema de las prácticas. Yo considero ahora, por ejemplo, el tema de las prácticas fundamental para conocer ese mundo y por otra cosa también, para ver si eso me gusta y si sirvo. Por eso para mí es muy importante hacer el tema de los cursos, hacer prácticas y hacerlo en distintos sectores. Si puedes hacer un medio de comunicación, hacer luego en una agencia de comunicación, tocar los distintos ámbitos del mundo de la comunicación está muy bien, porque eso te va a dar pistas, decir, o sirvo para todo o no me gusta.
¿eh? Yo, por ejemplo, en mi época, cuando estaba en la universidad, no teníamos prácticas, pero hice prácticas buscadoras por mí en un medio de comunicación, en ese momento prensa escrita, y no me gustó nada. Ya. Dije, esto, prensa escrita no es lo mío, pero hice radio por mi cuenta también y dije, esto me gusta mucho. Claro. Y se me da bien porque me decía el presentador del programa, oye, me gusta tu tono de voz, cómo hablas, cómo hacer las entrevistas. Y eso pues te ayuda en ese momento Orientarte un a poco. orientarte un poco. Y no solamente eso, te ayuda por tu currículum, porque cuando te vas, sales al mundo laboral, alguien te dice, oye, ¿has hecho radio? Dices, sí. ¿Has trabajado en un periódico? Sí. ¿Has estado en una agencia? Sí. Y si has podido hacer esas varias prácticas, eso ayuda muchísimo. Ya has podido ir tanteando el terreno, eso es súper valioso lo que nos estás contando y sobre todo aplicarlo al currículum. Por eso os digo, y luego la parte para mí también muy importante es el docente, el profesor. Y para mí la importancia, y eso es un problema universitario global, ¿eh? Que cada vez se está apostando más por los profesores doctores, que tengan un doctorado, aunque no hayan trabajado nunca en el mundo profesional, y ese es un gran problema que tenemos, que no entraré en detalle, pero yo creo que está bien tener esos profesores para la parte teórica, si quieren darnos teoría, pero para mí traer a profesionales docentes con experiencia que conocen ese mundo, no hay color cuando tienes un profesor delante tuyo que sabe de experiencia, te lo cuenta y pone esa parte que hoy en día es muy importante, que es la emoción. Que le gusta lo que está contando porque es lo que está haciendo todos los días, al lado de el teórico que solo se ha leído un libro o dos, es igual, estoy bajando, pero Sí. que ha hecho mucha teoría, pero que el mundo real No lo ha tocado no lo ha tanto. tocado. Exacto. Sí que es verdad que cuando estamos haciendo aquí la universidad se nota muchísimo que los profesores les apasiona lo que hacen, ¿no? No como, no, pero hay diferentes profesores que se pueden encontrar tanto en la ESO como en bachillerato que quieras o no tienen esta experiencia, ¿no? Incluso. Totalmente. Y al final lo que te puede aportar al final de curso es un viaje a Portaventura, por ejemplo, ¿sabes? Con tus colegas de la ESO o de bachillerato. Ahora no sé bien en qué... Pero rama lo sí que es hacen. muy enriquecedor que cuando tienes un docente que ya ha trabajado, que está tocando actualmente o que le gusta, le apasiona lo que hace, es mucho más enriquecedor tenerlo en clase y que te cuente qué tal, no sé qué. Y eso es una constante motivación para nosotros día tras 100%. día. Yo te lo digo por mi experiencia de ya llevo más de 20 años dedicado al mundo de la docencia, como decías, pues en 3 universidades, que lo que me encuentro es que yo doy clases en tercer curso y a veces en cuarto, pero en tercero, cuando hablo de comunicación corporativa, hay alumnos que los primeros días de clase, cuando termino la clase, vienen y dicen, oye, qué bonito esto, la Ay. comunicación corporativa, ostras, me está gustando. Y os digo porque estoy dando clases en universidades que la Sí. mayoría son de periodismo y comunicación corporativa. Y hay muchos alumnos que al estudiar comunicación, he estudiado comunicación porque no sabía qué estudiar. Yo les digo, está muy bien porque comunicación la aplicaréis en cualquier momento de la vida, estéis trabajando de lo que estéis trabajando. 100%. Pero pensar que, claro, llega el tema de la comunicación corporativa, lo cuentas tú las cosas y dicen, ay, me gusta mucho eso. Ya. Yo creo que he cambiado a gente su orientación o he ayudado a decir, Exacto. ahora sé lo que quiero hacer porque este profesor me ha inspirado. ¿Puede Y- ser que es lo que te pasó a ti en el Summer School? En el Summer School tuve un profesor fantástico y es el que me descubrió el tema de la comunicación corporativa, porque la universidad estaba muy enfocada, en el caso cuando estaba en la autónoma, puramente enfocado a medios de comunicación Vale. y los periodistas que estaban allí, que la mayoría no estaban, Ujú. digamos, practicando, Sí. o sea, no venían del mundo que yo digo real, sino estaban en su mundo universitario, pues no, tampoco me inspiraron demasiado. Me inspiró eso, las prácticas. Me inspiró la práctica. Oye, me gusta esto bien. de la radio. Lo de prensa escrita, en ese caso, no. Ujú. Pero ya te digo, me inspiró eso que dije, hombre, eso es muy interesante. El tema de ayudar a empresas a comunicar, eso me llama mucho la atención. Y lo que sí os digo también, que la comunicación corporativa, lo que me ha ayudado mucho es que vengo de formación periodista. Y la formación periodista va muy bien porque sabes hablar, también sabes Claro. escribir, aunque no sea mi especialidad, pero hay que escribir cosas. Te ayuda muchísimo luego a la comunicación corporativa, porque luego, como te has formado como periodista, tú sabes cómo los periodistas se preparan las preguntas y todo eso, y eso ayuda a que tú, que eres luego el de comunicación corporativa o prensa, ayudes a tus directivos a prepararse las entrevistas. De, oye, vigila porque Claro. este periodista hace las preguntas así, esa. Y por lo tanto, el tema del mundo del periodismo creo que es importante también que lo podemos incorporar con la comunicación corporativa. Mm. Totalmente.
Pues muy guay todo lo que has explicado, la verdad. Esta introducción tan magnífica que nos has dado ha sido totalmente increíble. Ahora me gustaría a mí pasar de todos los trabajos que has tenido, a mí me gustaría profundizar, por ejemplo, en el Portaventura, que es el que más nos flipó. Porque claro, estamos hablando de miles de personas en un espacio, atracciones, artistas, familias. ¿Qué aprendes sobre la comunicación de eventos en un sitio así o que no podrías aprender en ningún otro? Todo. Todo. Vaya, ya está. Allí, O sea, allí aprendes de todo porque es un mundo, claro, tienes miles de visitantes cada día. Por lo tanto, a nivel de comunicación, hay el tema de comunicación con clientes. Y de todos los países, de ¿no? todos los países, el tema de comunicar hacia afuera, la parte promocional, que la parte de publicidad la hacían los compañeros de publicidad, pero desde mi área traer periodistas, traer famosos, organizar actividades para seguir creando cosas. Y un elemento importante para mí es la creatividad. Hay que ser muy creativo. Y para ser creativo hay que escuchar y aprender. Y os lo digo porque allí aprendí mucho, porque, por ejemplo, os pongo un ejemplo para que entendáis cosas que decía. Analizábamos el primer año analizando qué medios de comunicación, por mi parte, estaban viniendo a las visitas. Y analizaba qué medios de comunicación no estaban viniendo al parque. Y entonces, como teníamos una manera de analizar los resultados, veía, por ejemplo, os pongo un ejemplo clarísimo. Las revistas del corazón no venían. Bueno, ya sí. Y entonces dije, pero vamos, entonces analizamos. Cuando decimos, oye, pero ¿qué público lee las revistas del corazón? Entonces eran señoras. ¿Quién decidía los sitios de ir de vacaciones? Las señoras. Por lo tanto, nos estábamos dejando un público ahí importante y entonces decidimos, ¿qué podemos hacer para que estas revistas vengan al parque? Y entonces la decisión fue traer famosos. Y entonces cada año buscábamos un famoso que fuera reconocido en ese momento, que ya pudiera llamar la atención para traer a todos estos medios de comunicación. Entonces cada año pues buscábamos un famoso y ahora si me viene así en mente conocidos, pues a Lolita Flores. Vale. Entonces vino Lolita con sus hijos que eran pequeños en ese momento, viene Lolita y fijaros, medios de comunicación, pues eran agencias de noticias, periodistas del mundo del corazón y todo eso. Había como 30 medios de comunicación allí. Entonces venían, hacíamos la visita, iban acompañando a la visita. Yo tenía organizado ya qué sitios nos parábamos para que se leyeran personajes. Unos puntos estratégicos. Para que tuvieran las fotos, los periodistas tuvieran fotos e imágenes, porque había prensa gráfica, tanto de fotografía como de vídeo. Entonces ellos tenían unas imágenes y siempre al final había un pequeño pool de preguntas que le hacían a nivel profesional suyo. No queríamos ni que hablara del parque. Y el parque era el entorno para que saliera. Entonces, ¿qué conseguíamos con eso? Pues conseguimos portadas de revistas del corazón y conseguimos, bueno, el impacto era boom. Os pongo ese ejemplo como el tema de pensar qué necesidades tenemos y como conocemos los medios de comunicación y todo eso, qué es lo que tenemos que hacer. Y eso un poco, digo, la creatividad que pusimos y todavía hoy en día al parque, después de celebrar ya sus 30 años, siguen haciendo esa visita que pusimos al principio, bueno, que la puse al principio en funcionamiento en el parque. Es muy interesante la respuesta que acabas de dar porque creo que estás tocando muchísimos puntos. Ya, el concepto de creatividad, yo creo que también siempre, no sé si la Mireia está de acuerdo, que se asimila, ¿no? O se piensa directamente a todo el tema de artístico. Pero hay una creatividad estratégica, que es lo que estabas comentando, que es muy importante y esto realmente te lo pueden enseñar. Pero quieras o no, tienes que tener cierta agudeza mental para poder caer. Yo te digo que la creatividad, lo digo porque doy esta asignatura en algún máster y te puedo decir que la creatividad, hay gente que es genio ya de nacimiento, pero los demás podemos ser más creativos. Se puede trabajar, ¿no? Sí, se puede trabajar y se ha de trabajar. ¿Cómo? Pues lo más básico, y os lo digo, es leer. Sí. ¿Vale? O sea, leer periódicos me da igual. Online, revistas, libros, todo esto es fundamental. Preguntar, escuchar, pero escuchar atentamente, no hacer ver que oigo, escuchar. Ser curioso, todo esto. En clase, aquello que el profesor explicando algo y que no te queda claro, preguntarle.
Eso Ayuda, ¿no? Eso ayuda a que seas más creativo, porque como yo digo siempre, sin el cerebro no tienes nada, tienes la cabeza hueca, es difícil que crees algo, porque si la tienes vacía no hay nada que poner. Entonces, hay que llenarlo de conocimiento, de ideas, de experiencias, que eso ayuda luego a ponerte más creativo y cuando ocurren cosas, asociar una cosa con otra. Dejadme que os ponga un ejemplo muy Sí, rápido claro que sí. a nivel corporativo. Yo me incorporé, luego fui director de una agencia de comunicación y fuimos a visitar a un cliente y ese cliente decía, necesito alguna cosa novedosa, y estaba en la zona para las autopistas, tenía unos restaurantes en las autopistas, decía, queremos motivar a la gente aquí. Se me ocurrió una idea que fue poner unos puntos de gimnasia para que la gente se Ostras, vale. descansarse cuando de tanto ¡Hala, qué viaje en chulo! coche, pues pusimos unas señales y unos ejercicios que podía hacer la gente cuando bajara el coche, y para hacer eso tenía que parar en las áreas de servicio, y esos ejercicios, pues eso lo dimos noticia y todo eso. ¿Y de dónde sale eso? Pues sale de que Josep María, como ha viajado mucho y le gusta viajar por el mundo, pues en uno de esos viajes, que no fue muy lejos, fue en Francia, hace años en Francia, en las áreas de servicio, habían equipos que la gente podía hacer un poco de ¡Qué chulo! gimnasia. Y todo esto por ser curioso y decir, ¿qué es eso? Cuidado. Y luego lo aplicaste, luego te vino ahí la bombilla, ¿no? Y eso es parte de la creatividad, es cosas del pasado, traerlas al presente y actualizarlas. Pero si no tienes pasado, si no tienes ningún conocimiento, eso no ayuda en nada. Pongo ese ejemplo para que veáis el tema de la creatividad, que me dices, ¿tú eres muy creativo? Te digo, no. ¿Has mejorado tu creatividad? Sí, claro. Aprendiendo, escuchando, leyendo. Claro, claro, porque la creatividad se puede enfocar en diferentes sectores, ¿no? Como el farmacéutico, que también estuviste en ese sector. ¿Cómo podías aplicar este momento de creatividad, no solamente estratégico, sino también de gestión, ¿no? En este sector? Fíjate, el sector farmacéutico que has puesto es un claro ejemplo de que hay mucha comunicación interna y poco externa, porque hay muchas limitaciones a la hora de hablar de productos y todo eso. Claro. Eso es totalmente cierto, ¿eh? No puedes hablar no puede mucha publicidad, hay cosas que no puedes anunciar, no puedes utilizar a veces niños. Bueno, hay muchas limitaciones en comunicación y ahí es donde aplicas. Y dices, ¿y qué puedes hacer? Digo, pues muy fácil. Fuimos a una feria, había una feria aquí en Barcelona, y entonces nosotros teníamos un producto en la compañía que te pinchaban el dedo pequeño y entonces una maquinita te hacía un análisis para ver tu sangre, si tenías los medicamentos, tenías que tomarlos cada 8 horas o cada 6 o todo eso. Vale. Lo cuento así para no entrar en detalle técnico. Y se me ocurrió, digo, bueno, empieza el acto, y entonces me fui a buscar al director de comunicación. Ese día venía el alcalde a hacer la inauguración. ¿El alcalde de Barcelona. Estábamos en Barcelona. Entonces, voy al de comunicación y digo, oye, ¿por qué no te pasas con el alcalde y le haremos una prueba? Claro. ¿Qué es esto? Y dice, oye, ¿sí? Oye, qué interesante. Entonces, ¿qué ocurrió? Que era la inauguración, el alcalde iba seguido con todos los periodistas de esa feria, llegaron a nuestro stand y allí estamos esperando para que había una compañera que le hacía el pinchazo. Además, todo el mundo vestido con los logos, y tenemos los logos de la empresa, porque a mí me interesaba fotos también mías. Total. ¿Y qué conseguimos? Pues que salió en televisión el alcalde con la manga levantada, que le puncharon en el brazo en este caso. El alcalde totalmente contento, le damos el resultado de allí, fotos, vídeos. El alcalde luego siguió, pero las imágenes que salieron de esa situación eran imágenes distintas, porque era el alcalde que estaba allí, que había pasado. Que al final Por llamaban ejemplo. un poco la atención, y esto es súper... Ahora no me sale la palabra. Sí, que es muy creativo. Sí, que... Pero Es original. además, ¿Qué dices? exacto. ¿Por qué no? ¿Sabes? Exacto. ¿Por qué no? Voy a hacerlo, ¿por qué no? ¿Quién me lo impide realmente, sabes? Exacto. Y Pero eso probarlo. Claro, pero fíjate, eso es lo importante de conocer el tema de los medios, conocer qué puedo hacer, y se me ocurrió estando allí mismo, Dijo, hombre, Se te viene. había más stands, digo, oye, que tenemos esto, vamos a ver y buscarme. Claro, exacto. Es cuando se te viene, que es lo que hablamos en un episodio anterior con otras invitadas, de decir, es este momento cuando estás en este sector de que te viene como la adrenalina, de que te ha venido una idea o tienes que gestionar X cosa, y eso es lo guay, ¿no? Todo es guay. Pero en este momento de que dices, vale, estoy como, tengo que hacer algo, no sé lo que tengo que hacer, tal, y de repente te viene la idea y funciona, ¡buah! Increíble. Éxito, vamos. Pero eso es lo que tenéis que pensar, incluso vosotras, incluso con las redes sociales, hay que traer cosas nuevas o explicar las cosas de otra manera.
Porque yo lo veo y actualmente el gran problema que tenemos con los alumnos con Mm. el tema de la inteligencia artificial. Ya, Hacemos hacer ejercicios y los ejercicios son idénticos. Son encefalogramas planos, está bien porque, pero ves el ejercicio que ha hecho uno, el otro, y es clavado, es idéntico. ya. No hay la parte que el alumno tendría que poner después de haber hecho. ¿Ha venido para quedarse? Pues que se quede el chat GPT y todo eso, Mm, pero luego míralo exacto, y a ver qué tú puedes añadir de tu experiencia, aunque sea poca, pero añade algo divertido, exacto. curioso. Y no, esto también yo creo que se puede enlazar mucho con lo que hemos hablado al principio en relación al periodismo, porque tú puedes explicar una cosa, que es el storytelling, que se dice ahora, Mm, tanto en los eventos como en cualquier momento, pero a la vez tiene que tener un alma, ¿no? Que es lo que estabas comentando de los alumnos, pero también se puede extrapolar a diferentes cosas que puedan hacer las empresas, de decir, vale, yo estoy haciendo esto, te puede dar mucho resultado, lo que puede ser a nivel estadísticas de redes sociales, pero no te está dando ningún tipo de alma, porque simplemente estás copiando lo que está haciendo la otra persona. totalmente. Y a veces hacer pequeños cambios. Perdona, es que voy poniendo los Sí, por ejemplos, favor, pero ¿no? cuando yo era el director de comunicación de la Universidad de Girona, Mm, allí siempre se hacían las ruedas de prensa en un mismo sitio. Yo dije, se ha acabado. Entonces, dependiendo del tema, buscábamos distintos rincones de la universidad, depende del tema que era, para hacer las ruedas de prensa cambiando. A lo mejor un día había la rectora, el otro había pues, el decano de la facultad que fuera, y ya utilizábamos sitios distintos. mm, ¿Y qué hizo eso? Que vinieran más medios y conseguimos muchísima más presencia en los medios, en ese caso eran locales, y tuvimos muchísima más cobertura. ¿Por mm. qué? Porque había espacios distintos, salían personas distintas, y dices, hombre, yo María, esto que me cuentas es elemental. Digo, sí, es elemental, pero es un cambio que le haces tú cuando llegas a una organización de, oye, contemos las cosas, pero de otra manera. Exacto. Exacto. Que es lo que estábamos comentando también, es que volvemos todo el rato atrás, pero es que es para que se entienda, ¿no? El concepto de tener un paisaje exterior, como puede ser el ejemplo de la Universidad de Girona o del Por Aventura, es muy crítico, ¿no? Dependiendo de la estrategia que quieras usar, pero no se le mete tanta atención a la hora de hacerlo, ¿no? Es como el momento invisible de decir, vale, yo me retiro, pienso, y digo, vale, pues este paisaje, entenderme con paisaje, momento donde se va a hacer lo que se tenga que hacer, la foto, que sea diferente. Si está, como que te vas por encima, o no por encima, simplemente destacas de diferentes sectores, ¿no? Bueno, es que es el gran problema de que hay hacer y no pensar. Yo Mm, creo que hay que también parar a veces un momento la máquina, pensar va muy bien porque luego iremos mucho mejor. tal cual. Totalmente. Mm. Yo quería hablar también de que ahora que estás poniendo ejemplos y tal, que por cierto nos están encantando, al Sí, no, menos a tal mí. cual, O sea, sí. yo pon los ejemplos que quieras. Mm. Te voy a pedir un ejemplo de algún error que hayas visto que haya cometido alguien, que digas, esto en la comunicación de los eventos es un clásico Sí, tal error. cual. Bueno, yo os comentaré uno de personal que me ha marcado toda la vida. Mm. Que trabajaba para una organización de baloncesto y organizamos un gran evento que venía un jugador de baloncesto de los Estados Unidos y lo habíamos organizado en un gran pabellón que cabían miles de personas. 2 horas antes del acto ya estaban toda la gente esperando allí y yo estaba esperando a la agencia de seguridad que tenía que hacer, Claro. controlar todas las instalaciones, el edificio y todos los espacios. Mm. Y cuando faltaba 1 hora, allí no habían todavía aparecido. Yo llamándoles, no habían aparecido. Aparece la policía, Ay, me Dios dice, mío. ¿quién es el organizador? ¿Usted? ¿Por qué no abre puertas? Porque está la gente aquí ya nerviosa para entrar. Y en ese momento decidimos, tenía la agencia de que tenía los que me hacían la producción, decidimos, porque veían todas sus cámaras y todo, digo, la única cosa que podemos controlar los 10 que estamos aquí va a ser el palco donde van a venir las autoridades Vale. y nuestros directivos. Por lo tanto, por favor, subir, entrar dentro y nosotros haremos eso y que entre la gente. Y como la gente no tenía sitio reservado concreto, que era el que primero entra coge espacio, pues la gente entraba y cojaba espacio y reservamos ese espacio. Vale. ¿Qué ocurrió? Que ahí aprendí que cuando a la gente le dices tienes que estar a las 16 horas, las 16 horas son las 4 de la tarde. Sí. Pues la persona de esa organización leyó, en lugar de las 16, las 6 de la tarde. Por lo tanto, no llegaron nunca. Bueno, Uy, llegaron Dios cuando ya había mío. empezado el acto. Llegaron ellos ya tarde, porque ya teníamos casi en punto de empezar el partido. Y desde ese día
yo ya no convoco a nadie ni a las 15, ni a las 16, ni a las 17. Es a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde. Porque fue una sensación tan horrorosa. Ya, ya. Imaginaos miles de personas en la calle gritando que querían entrar, que yo estoy ahí con la policía, que me piden mis datos y todo para abrirme una denuncia. Suerte que llevaba conforme el email que les había enviado es, mire, esta es la empresa, entonces la denuncia, la organización para quien trabajaba yo puso la denuncia para ellos y ya entonces la policía ya se enfocó hacia ellos para decirles, oiga, es un incumplimiento de contrato, etcétera, etcétera. Pero aquí les ponen las 16 horas. Las 6. No, 16 son las 4. Os Ya, cuento claro. este ejemplo que desde entonces yo ya no quedo con nadie ni a las 15 ni a nada, porque Lo Se pone acabó. directamente el número. fue una situación horrorosa. Sí, Normal. Y eso fue un aprendizaje mío. Tal Eso cual. fue como una crisis, ¿no? Isabel, solventarla totalmente. Sí, la gestión de crisis es fundamental en todos los trabajos o sectores. Y yo creo que aquí o en cualquier momento, en cualquier empresa, lo que sea, que gestionas a gente y se te puede torcer, es una habilidad fundamental. Yo no sé si lo has tenido que... Obviamente no vienes, o sea, tú cuando eres pequeño no estás gestionando una crisis, me explico, no te viene innato, lo vas aprendiendo. Entonces, ¿en algún sector en especial consideras que se puede aprender, entre comillas, más de la gestión de crisis o es una cosa estándar? Se puede emprender en todos, porque en todas las partes piensa que la crisis cero no existe. O sea, Exacto. puedes tener en cualquier sitio, en una empresa pequeña, mediana, grande. Sí. ¿En qué empresa se puede dar más? Pues empresas que están mucho más situadas, por ejemplo, el sector químico, el petrolero, estos que tocan productos que pueden ser tóxicos y que luego los tienes que trasladar de un sitio al otro o que la gente puede tocarlos. Estos son sectores que son sensibles y hay muchos sectores sensibles que esta situación se te puede dar, pero si te preparas, y fíjate, me voy al tema de la crisis, lo importante es prepararlo antes. Exacto. Y como decías antes, Mireia, el tema de la crisis empieza antes. Sí, Y se sí, empieza sí. antes porque hay que pensar las cosas. Y dices, vamos a hacer esto. Mm, ¿Qué nos podría pasar? Hay que ponerse en la peor situación porque eso nos permite muchas veces preparar y prever. Dices, Exacto. y si esto ocurre, podemos actuar de esta manera. O incluso hay situaciones que dices, mira, si esto nos pudiera pasar, bueno, pero si esto lo solucionamos con una llamada telefónica antes o lo solucionamos con no sé qué cosa, a lo mejor esa crisis ya no llega porque hemos preveído antes qué situaciones nos podía ocurrir, que normalmente no lo hacemos cuando estamos en plena crisis. Ya, Sí, tal cual. totalmente. Y eso ya es tarde. Yo me he encontrado trabajando en agencia de comunicación, llamarnos clientes, estar en plena crisis. Estar en plena crisis y decirles, mire, lo siento, pero no, porque ya es tarde, porque no conocemos a su empresa, no conocemos los medios de comunicación del sector y no seremos creíbles porque no tenemos suficiente información para ponernos ahora mismo a ayudarles. Tal cual. Exacto. Y lo que sería hacer un plan de contingencias, por ejemplo, ¿no? Esto está muy interesante porque sí que es verdad que tenemos que hacer como una lista de nightmares, ¿no? De decir, bueno, esto nos va a fulminar y entonces ya pues no ensayarlo, pero sí preverlo, que es una de las cosas que me gustaría preguntar en relación a la formación, independientemente de qué habilidad o lo que sea, la formación de portavoces. ¿Eso es una cosa que consideras muy relevante a la hora de enseñar o...? Es que cuando no hablas tú. No, tal cual, tal cual, tal cual. La gente piensa que el tema de hablar en público es hablar para hablar con los medios de comunicación. Si estamos hablando todos los días, si estás hablando con tu equipo, internamente, externamente, y estamos comunicando siempre, tal como estamos ahora sentados aquí, como hablamos, como Sí. gesticulamos, estamos comunicando siempre. Por lo tanto, hay que estar preparado y comunicar es fundamental. Además, somos seres humanos Ya. y la comunicación es fundamental. Ya, y porque claro, yo lo de formación de portavoces, yo no sé la Mireia, pero yo nunca lo había escuchado y no lo tenía ni amparado en mi mundo así imaginario. Entonces, ¿cómo es esta formación para portavoces? Bueno, pues preparar a la gente en tema de portavoces. Os pongo un ejemplo que hoy aquí Vaya, voy a hacer una fresquito, formación, fresquito. de portavoces a vuestras compañeras. Les voy a hacer una formación de portavoces y es eso, saber las reglas de hablar poco, poner Vale. muchos ejemplos, porque las ideas, la gente no se queda con ideas, la gente se queda con ejemplos. Por eso os he puesto muchos ejemplos Sí. yo. ¿Por qué? Porque se quedan más los ejemplos
Ya. que no las ideas. Total, ¿eh? Porque Sí, la tal idea cual. de lo que estoy hablando yo vosotras hoy, mi principal idea es preparación. Preparación Ujú. y más preparación. Hay que prepararse para todo. Y entonces, eso es lo que ayuda, pero la gente no se va a quedar con la idea de preparación, se va con la idea de los ejemplos que he ido poniendo y se quedará con aquello. Me da igual que se quede con los ejemplos, porque la gente se quedará más con los ejemplos que con las ideas, porque ese ejemplo lo que lleva detrás es la preparación y el Claro. mensaje. Y la Exacto, ese historia al mensaje, final. esa metáfora. Tal cual, tal A mí cual. me encanta hablar con ejemplos también, ¿eh? Y con metáforas y con cosas que te han pasado en la vida. Y a mí me encanta la gente que pone ejemplos. De hecho, estábamos hablando antes de todos los viajes que has hecho y tal, y se me ha quedado cuando has explicado que estabas en Francia. Costa Rica Costa. y que viste un campo de piñas y que nunca lo habías visto nunca. Claro, porque cuando eres de ciudad hay cosas que no ves mucho y el campo de piñas no, Exacto. no o lo sea, tenía presente y cuando vi un campo de piñas digo, mira, estos son... Bueno, claro, Sí. al guía le dije, ¿qué es eso? Dice, ¿te gustan las piñas? Y digo, sí, pues eso es un campo de piñas. Porque Costa Rica son famosos por las piñas, Sí. aparte de otros productos, frutos, pero las piñas tienen por todas partes. Sí, sí, pues eso. Sí. Nosotros te podemos hacer un tour del metro y aquí la gente un tour del campo de piñas, básicamente. Pero es eso, que lo has explicado como ejemplo y a mí se me ha quedado completamente. Sí. Para construir, ahora que estamos así hablando de ejemplos y tal, una narrativa para un evento corporativo, ¿cuáles consideras que son las cosas que tienes que tener? Que son nice to have? Imprescindibles. Tal cual, Principal objetivo, ¿cuál es la finalidad de por qué hacemos este evento? claro. Y una cosa segundo muy importante, ¿quién va a ser mi audiencia? Que es como el ¿Quién va a estar ahí ejemplo delante? de la Lolita. Exacto, quién tengo delante. Y a partir de allí tener muy claro mis 2 o 3 mensajes que quiero transmitirles. Mm, Y entonces allí con los ejemplos, ya está. Pero Mm. para mí una cosa fundamental es decir, ¿para qué reúno a esta gente y quién va a ser esta gente? Porque depende de qué públicos tenga delante, ya. mis mensajes quizás son los mismos, pero lo que tengo que adaptar son los ejemplos. Porque esos ejemplos tienen que ir que la gente que tengo ahí delante lo entienda. Y posiblemente a nivel de empresa, los mensajes corporativos de una empresa no cambian cada año. No, Tienes unos claro. mensajes que quieres transmitir, que la gente diga, mi empresa es así. Pero los ejemplos y a veces cómo lo dices es dependiendo del público que tengo delante. Si no trabajas eso, Mm. le estás contando a lo mejor a alguien una cosa que no te entiende porque estás utilizando un vocabulario Ya, muy, sí, muy bueno. técnico, entonces la gente no te Mm. entiende y en lugar de comunicar te estás alejando de la Mm. audiencia. 100%. Sí, sí. Totalmente. Todo lo que se estaba hablando ha sido súper enriquecedor y súper valioso. Sí, Nos la ha verdad que encantado sí. muchísimo. Sí. Pero vamos a ir pasando a otra sección del podcast que nos gustaría que respondiera. A ver. Es un bloque de preguntas rápidas que hacemos a nuestros invitados. Exacto. Son rápidas, o sea, lo primero que te venga, pum, pam, lo dices y punto. Entiéndeme con el punto. Sí, sí, sí. Que he quedado súper... Lo contestas y pones un ejemplo si quieres. Eso. Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces, vamos a empezar por la de que nos cuentes una anécdota, la más divertida que te haya pasado organizando algún evento, estando en algún evento o Mm, haciendo alguna comunicación. sí. No, para mí lo más divertido en temas de eventos es cuando te encuentras con el famoso. Te encuentras un famoso y ves que es una persona normal y Normal y corriente. corriente, que nosotros la sobrevaloramos, Sí, 100%. pero Sí, total. yo así rápidamente, por anécdotas, pues te digo en eso, que me llama la atención por gente cercana, pues mira, desde Johan Cruyff Mm. Hombre, a ostras. Ronaldinho, cuando hablamos de este tema de famosos, a Lolita, bueno, ya os digo, el torero, el que era el cordobés, el torero, o sea, gente que ves, claro, los ves de lejos y de cerca, pues Sí. Son igual, ¿no? sí. Sí, la verdad es que Algunos sí. mejor y otros peor, ¿eh? No Bueno, entraré con claro, nombres. pero como todo el mundo llega a un punto que dices, bueno, por favor, ¿sabes? Soy humano igual que tú, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, y como estamos así hablando muy corporativo y tal, la siguiente pregunta era un error de protocolo, pero todo el mundo dice las banderas. Por lo tanto, vamos a pasar a otra pregunta, así diferente, Dale, Laura. que es la peor frase que te han dicho en una reunión de organización. Por ejemplo, mira, ya que estamos con los ejemplos, va a salir solo. Por ejemplo. Que te digan, esta documentación no es importante. Y tú del palo, tú eres tonto. Y tú, pero, ¿qué Pero- me estás diciendo? Exacto. La peor fue, sí, mira, en una reunión que me dicen, oye, falta material que habían, Vale. se tenían que hacer unos materiales gráficos de unos equipos de sonido
y me dicen, delante de toda la dirección suya y Verás. nuestro... Dice, yo María, aquí faltan materiales, no está todo aquí. Y yo me la miro y digo, pues es todo el material que yo he recibido. Ah, no, no, no. Uy, Esto qué no es verdad. compromiso. Y yo le digo, si quieres luego lo miramos. Y quedó así, pero claro, yo quedé como De roca, o sea, de piedra, de perdón. piedra. Sí. Y luego vino la persona a decirme que se había dado cuenta que era su error. Ostras, tú. Y yo le dije, ¿y por qué no lo has dicho delante? Claro. Porque, claro, digo, ahora te entiendo porque estaba tu gran jefe, había su presidente ahí sentado, y entonces el que quedó mal fui yo y no fue él. Ese es Pues- un ejemplo, quedó aquí Ostras, y le qué, dije... qué ejemplo, ¿eh? Sí, tal cual. Y le dije, me parece bien que me lo digas ahora, pero me parece muy mal porque cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. 100%. Y tú eres el culpable de esto. 100%. Y entonces le pedí que fuera a hablarle con mi jefe. Dice, cuéntale a mi jefe. Y digo, ya tu empresa, tú has quedado bien con los tuyos, ahora tienes que ir a hablar con mi jefe. Y sí, fue a hablar con mi jefe. Y le dijo, mira, perdona, pero es culpa mía de estos Sí. materiales. Hay dos cosas que quiero puntualizar de lo que acabas de decir, que es una marranada lo que acaban de hacer. Bueno, lo que acaban de hacer, lo que hicieron en su momento. Y sobre todo el momento en el que tú decides hablar con esa persona y decirle, mira, esto con buenas palabras siempre, porque la educación nunca se tiene que perder. Pero sí que tienes como que imponer un poquito, pues, tu lugar, ¿no? De decir, bueno, te has equivocado, no pasa nada tal, pero tienes que decirle a mi jefe que yo no he tenido ese error. Muy Y- bien. Y es una cosa que sí que es verdad que tendríamos que aplicarlo en muchos aspectos de nuestra vida, yo al menos. la Sí, sí, verdad. sí. A mí me gustaría preguntarte, ahora que antes estaba hablando de invitados y tal, ¿qué invitado te sorprendió, para bien o para mal? O un invitado que dirías, no vuelvo a repetir más. En el Portaventura, en el sector farmacéutico, en cualquier, Sí, en el cualquier lugar. farmacéutico debe haber alguno que Sí. socorro. Pues mira, ya te digo, como os decía antes, y lo he nombrado antes, era el cordobés, el torero joven. Ujú. Este me cayó simpático. No me gustan nada los toros, estoy anti todo, pero una persona cercana, Ya. súper amable. Me gustó muchísimo porque vino al parque y además dio la casualidad que en el momento que empecé yo la visita con él, Mm. había un trabajador nuestro que lo vio y eran los dos del mismo pueblo. Ostras. O sea, vamos, allí se hizo match Tal total, ¿no? cual. Él salió corriendo a abrazarle, un abrazo, salió en televisión todo eso, abrazados, y luego el otro dijo, oye, quedamos luego. Bueno, vi un hombre sencillísimo, encantador, y dije, ay, qué majo. Qué Aunque guay. sea torero, qué majo. Sí, ¿no? Al final hay ese prejuicio de muchos trabajos o incluso de personas, ¿no? Y De al final, profesiones. tal A cual. nosotras nos ha pasado, perdona que No, te no. interrumpa Laura, han venido aquí 2 militares y siempre nos hemos Sí. pensado que los militares eran muy rectos, muy tal, no sé qué, y son unos osos amorosos. Sí, tal cual. Incluso en las prácticas muchas compañeras y compañeros nos lo comentan también, ¿no? Que dicen, ostras, pues me ha sorprendido muchísimo. O sea, es rígido porque la naturaleza del evento ya lo es así, pero después entre bambalinas Ujú. no es lo mismo, ¿sabes? Exacto. sí. Sí, Sí. ya vamos a ir Ya está, cortando. ya estamos llegando al final. Se acabaron las preguntas rápidas. Ya llegamos al final. Yo solo te tengo que agradecer, Josep María, por haber pasado por aquí, por habernos contado todas tus experiencias y, bueno, nosotras encantadísimas de que vuelvas a venir y de que profundicemos muchísimo más Sí. en todo lo que nos tienes que contar. Ha sido un placer y cuando queráis, encantado de estar aquí con vosotros porque me lo he pasado muy bien. Ay, muchas gracias. Oye, nosotras nos lo hemos pasado súper bien Sí. y ojalá que nos sigas poniendo ejemplos como lo Ay, haces, sí. Porque vamos, Cuando queráis. nos ha Parte encantado. 2 dentro de poco, entonces. Muchas gracias, Josep María. A Brugués, vosotras. que vaya muy bien. Que A vaya vosotras, bien. Laura y Mireia. Esto ha sido Ape Inside. Adiós.